no es ni más ni menos que, bajo mi punto de vista, la persona que ahora mismo es el historiador más importante de Lora del Río, contemporáneo, y posiblemente quien más esté haciendo ahora mismo por la cultura de Lora del Río, gracias a la asociación que preside, la Asociación Espacio y Tiempo de Lora. Entonces, viniendo de él precisamente estos elogios, a mí no me queda nada más que aplaudirlo, aunque sea también de esta forma, desde la distancia, de forma simbólica. Pero sinceramente es un orgullo para mí. Bueno, yo, si me permitís un momentito, antes de nada, hay cosas de las que ha mencionado Pepe Carballo que yo también quiero reiterar, porque es de justo ser agradecido a quien se lo merece y a quien desinteresadamente pone de su parte para que estas cosas salgan. Habrá quien no le dé importancia, habrá gente que lo lea a través de Lora Información, que lo oiga a través de Onda Cero Lora del Río, o que lo vea a través del Telecable Andalucía Lora del Río o Lora Televisión. O habrá quien lo siga a través de otros medios, de forma secundaria, a través de las redes sociales o a través de compartirlo por cualquier otro sitio. Quizás no le den la importancia que nosotros sí que le damos, porque esto es poner en valor ni más ni menos que el patrimonio histórico de nuestro pueblo. Quizás un día alguien sí que, investigando, buscando papeles antiguos, llenos de polvo muchas veces, ilegibles otras veces, igual que hemos hecho Pepe, o yo menos que él, pero sobre todo él, pues quizás eso sí que le den la importancia de este momento, de esta humilde rueda de prensa que estamos haciendo aquí en este edificio. Evidentemente esto no hubiera sido posible, era un capricho sobre todo mío, yo se lo transmití a Pepe, y Pepe es el que ha estado haciendo las gestiones, pero mi deseo era hacerlo aquí. De hecho, os voy a confesar una cosa, yo no sé si ya vivíais aquí, Luisa, Manolo, pero yo algunas veces, cuando yo trabajaba aquí en Lora, dirigiendo la Organización Nacional de Ciegos de Lora, pasaba por la puerta y cuando veía la puerta grande abierta, me asomaba aquí al pasillo y a través de la reja miraba el patio. Y me quedaba unos minutos mirando el patio, imaginándome cómo serían 8 hijos, porque fueron 9, ahora lo contaré, pero 8 hijos menores de edad recorriendo este patio, subiendo y bajando las escaleras, o otras veces simplemente guardando el silencio o escuchando la lluvia ahí arriba en el siglo XIX. La familia de José Gonzalo Prieto García. Para mí era algo que me daba todavía más valor para intentar de seguir con esta historia. El que estemos aquí es gracias a Luisa Leiva y a Manolo del Toro. De verdad, es impagable esto que habéis hecho con nosotros, porque que estemos aquí pisando el mismo suelo que han pisado no solamente la familia de José Gonzalo Prieto García y María Antonia Bustos Orozco, sino la familia que han venido posteriormente, la familia Montoto, la familia Sánchez Briña, la familia del Toro Leiva. Estamos aquí en un sitio histórico, precioso. Esto es un oasis dentro de Lora. Aquí tenemos también un patio magnífico. La familia Montoto acostumbraba a hacer fotografías, ahí fotografías familiares, fotografías que vienen publicadas en el libro gracias a las aportaciones de esta familia del Toro Leiva, que nos las han cedido. Algunas estaban en piedra, fijaros, en piedra, y aquí viene esa fotografía que aparecían ahí en el patio. Aquí tenemos un espejo a vuestra izquierda,
que, bueno, no lo veréis ahora porque habría que girar las cámaras, pero da igual, un espejo enorme que pilla casi todo el paño de la pared. Bueno, pues este espejo, que fue reformado y rehabilitado por la familia que actualmente vive en esta magnífica casa, pero ese espejo viene de la época de José Gonzalo Prieto García. Ahí se miraron, en ese mismo espejo se miraron muchísimas veces los protagonistas de nuestra historia. Por eso, Luisa, Manolo, de verdad os envío mi agradecimiento y mi abrazo. A Pepe Carballo no sé qué más le puedo decir después de lo mucho que ya le he dicho y de lo mucho que le he agradecido, pero es que siempre será poco lo que yo le pueda decir. Él fue el que en 1989, como bien ha explicado, él fue el que, gracias a ese artículo que publicó en la revista de Feria, a mí me impulsó a seguir investigando. Me llamaba mucho la atención, sobre todo saber qué pasaba realmente con el Niño de Oro. Yo no me explicaba cómo una persona que había sido no solamente rica y famosa, sino muy inteligente, ya lo ha dicho Pepe, fue catedrático de leyes. Entonces, una persona con esa categoría profesional, con esa capacidad que él tenía, lo del Niño de Oro, venía porque era muy joven y muy rico. Pero esa riqueza no solo la consiguió a través de las herencias, la consiguió también a base de poner en práctica aquellos anhelos que él tenía como comerciante, gracias a la elaboración de los aceites que se fabricaban en Lora del Río. También no me quiero dejar atrás a Manuel Gamero Nieto. Manuel Gamero Nieto no solo ha hecho esa magnífica portada, preciosa. De hecho, quienes han tenido acceso ya al libro, pues nos lo comentan, que la portada, desde luego, es digno de elogio. Pero también ha hecho los puntos de libro o los marcapáginas con la misma imagen que vemos aquí en el roll-up con José Gonzalo Prieto García. Esta imagen, esta fotografía, se realizó en un estudio de Sevilla, en el estudio Álvarez de Sevilla. Pues este roll-up, con la misma imagen en el punto del libro, es decir, en el marcapágina, en la portada. Que la fotografía estaba en Écija. La fotografía estaba en Écija. La tenía la familia González de Aguilar Palomeque. La tenía porque éramos amigos, el antero de la Barrera, éramos amigos de José Gonzalo Prieto y naturalmente pues le regaló una foto. Allí estaba en Écija. Fijaros donde le dimos la foto. ¿Dónde la consiguió Pepe? Y entonces él también nos la cedió para nuestra publicación, esa fotografía magnífica, y todo eso obra de este artista loreño, de Manuel Gamero Nieto, que yo también desde aquí deseo que un día tenga el reconocimiento que se merece. Mi hija Tamara Delgado García también ha participado en la maquetación, en la edición de fotografía. También mi mujer, que lleva apoyándome en esto desde el principio, desde 1998, cuando yo me decidí a irme a Vera, Almería, de donde era natural María Antonia Bustos Orozco, la esposa del Niño de Oro. Esa mujer que vivió aquí y que crió a 9 hijos, esa mujer. Bueno, pues aquel año decíamos, ¿dónde vamos a ir de vacaciones? Unas vacaciones humildes, porque tampoco estaba la cosa para ir a grandes sitios, pero encontramos uno idóneo en Vera, en Almería, y dije, bueno, pues esto es fenómeno. Vosotros vais a la playa por la mañana, que yo me iré allí a los archivos, eso es lo que hacíamos, y después por la tarde ya todos juntos a la playa. Pero yo me iba por las mañanas allí al archivo municipal de Vera a buscar, a rebuscar, y me traje información. Entonces, mi mujer ya me ayudaba en aquellos entonces, entre otras razones porque yo no veo lo suficiente como para ver cierto tamaño de letra, y entonces pues ella siempre me ayudaba, aparte de que me desplazaba con el coche donde yo necesitara. Marta Prieto y
Felipe López Bustos. Estos nombres, ahora sí dicho, puede ser que os digan poco. Felipe López Bustos es descendiente de Felipe Bustos Orozco, es decir, hermano de María Antonia. Bueno, pues de esa rama de los Bustos, ahí queda este último ya descendiente, que es Felipe Luis López Bustos. Son tres hermanos, Felipe Luis y Francisco. Bueno, pues aquí se terminará esta rama del apellido Bustos. No hemos podido localizar otras ramas, pero también es que a lo largo de los siglos nos cuentan que se ha ido difuminando y tampoco era fácil de encontrarlo. Marta Prieto Rodao. Por el apellido Prieto sí que podrán ustedes descubrir de dónde viene. Su padre era Antonio Prieto y Hernández de Tejada. Este, a su vez, era hijo de Antonio Prieto Bustos. ¿Quién era Antonio Prieto Bustos? Pues un militar español, nacido en Lora del Río, nacido en esta misma casa, hijo de José Gonzalo y de María Antonia. Y, evidentemente, toda la familia pues viene de José Gonzalo, que a su vez venía de José María Prieto. Este José María Prieto Fernández tenía un comercio de especería en Sevilla, muy cerquita de la Giralda, pues allí tenía su comercio. Era una persona económicamente acomodada, por eso José Gonzalo Sebastián, que como se bautizó, pues pudo tener los estudios y la posición que tuvo. Él ejerció la abogacía en Sevilla y de allí, bueno, pues consiguió grandes éxitos, entre otros, pues, hacerse catedrático de universidad, que no era fácil. Pues con toda esta información, la que yo traje de Almería, se publicó en la Radio de Papel en el año 1998. El periódico, es verdad que de lo que se hacía eco era de la noticia más cercana, pero noticias al fin y al cabo de lo que va sucediendo en el día a día en Lora, pero en aquel momento pues su director Antonio Olivero me permitió el publicar a doble página lo que trajimos de Almería. Bien decía el profesor González Carballo que estaba incompleta, y lo sabíamos y ahí lo pusimos, estaba incompleta, porque ni los medios que había entonces son los que hay hoy, ni tampoco el tiempo era el mismo que hemos tenido después. Bueno, pero conseguimos ya avanzar un poco más, o bastante más, en la historia de esta familia. Fue cuando ya Pepe me llamó y me dijo: Diego, ¿tú quieres hacer conmigo la conferencia del Niño de Oro? Vamos, me faltó tiempo para decirle que sí, porque yo estaba deseando que llegara ese momento. Pepe antes ya me decía: te tengo en mente para un proyecto, y ya te lo contaré. Yo decía, bueno, yo dije que sí, yo sin saber ni de lo que era, yo le dije que sí. Cuando ya me dije que era lo del Niño de Oro, bueno, a mí me entró algo así por el cuerpo, como diciendo: esta es mi oportunidad ya de poder no lucirme yo, no, jamás quiero yo lucimiento, sino de que se luzca quien lo tendría que hacer, que era José Gonzalo Prieto García. Era importantísimo para mí que la historia volviera a recuperar la memoria del Niño de Oro. Por eso me llenó de tanta ilusión esa propuesta de Pepe Carballo. Claro, llegó la COVID, llegó el confinamiento, nos encerramos en las casas, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues yo me dediqué a seguir investigando un poquito más, esperando que aquello durara una semana. Acerqué a mi mujer y le dije: Mari, mira, he encontrado esto, se lo enseño, lo voy a meter todo en un pendrive, ahora, con calma, toda la información. Si me pasa algo, júrame que le vas a llevar este pendrive a Pepe Carballo. Se lo dije. Y menudo copieteo te iba a hacer.
pero se lo dije, digo, es que nadie como él iba a valorar lo que había supuesto aquello. De hecho, yo compartía con él siempre: Pepe, estoy en Almería, he podido encontrar esto, pero he ido a tal sitio y me han negado tal cosa, he ido a Utrera, que es donde dice la leyenda que murió este hombre, que si me ha pasado tal cosa, si he encontrado, todo lo iba compartiendo con él. Y él siempre me insistía: paciencia, paciencia. Había veces que a mí se me agotaba ya esa paciencia, pero bueno, encontramos esa información que era la que tanto buscábamos. Este personaje que aquí nosotros traemos como protagonista, el Niño de Oro, que nació en Sevilla, que se vino a Lora, se vino porque como se había casado con esta mujer y había heredado la casa y también muchas propiedades en casa, en tierra, en ganado, bueno, en monte, muchísimas cosas. Este hombre era muy rico y se vino aquí sabiendo que para qué iba a ejercer la abogacía, las leyes, si aquí podría él desarrollar esas capacidades suyas. Pues les voy a contar una anécdota. Resulta que María Antonia Bustos Orozco era hija de José Bustos Jiménez. ¿Quién era este José Bustos Jiménez? Pues les voy a poner antecedentes. Este hombre estudió para la carrera judicial y aprobó la carrera, muy jovencito, ejerció su primer destino como interino en Manzanares, en Ciudad Real. Por cierto, en Manzanares estuvo trabajando un viejo conocido, un profesor muy conocido de Loda del Río, de la Escuela Familiar Agraria Molino Azul, Paco Burruezo. Estuvo muy querido por la gente que lo conocemos. Bueno, pues en Manzanares ejerció de titular. ¿Sabéis dónde le dieron la plaza, la primera plaza definitiva? En Loda del Río. Aquí se vino a ejercer como titular del juzgado de primera instancia. Yo creo que este hombre, para saber dónde estaba Lora, tendría que tirar de un mapa, porque no era tampoco, no había internet, no podía decir: Wikipedia, dime qué es Lora del Río, o Alexa, dime. No, era venir desde Manzanares aquí a ejercer como juzgado, como titular del juzgado de primera instancia. Aquí estuvo varios años. Bueno, pues este hombre lo querían mandar a Benabarre, en Huesca, allá al lado. Y decía el hombre: madre mía, yo cómo me voy a ir allí tan lejos. Que no, recurrió y la reina dijo: bueno, le voy a hacer caso. La reina Isabel II, que por cierto había estado también aquí en Lora, inaugurando el puente que cruza la vía del ferrocarril entre Lora y Guadajo, pues le dijo la reina: de acuerdo, le voy a mandar a Vera, en Almería. Y dice: bueno, Vera, está más cerquita, está más cerquita. Se va a Vera y allí conoce a una mujer, Josefa Orozco Segura, hija de un grandísimo terrateniente de Almería, Ramón Orozco Jerez, que este Orozco Jerez era el más rico de Almería con diferencia. Tenía minas y tenía negocios y tenía, bueno, era muy, muy rico y muy poderoso en la Almería de aquellos tiempos. Pues se casa con esa Josefa Orozco Segura. Y está ahí tan tranquilo el hombre, en Vera, cuando le dicen: mire usted, don José, usted se tiene que ir a Ronda. Dice: ¿a Ronda creo que era? Bueno, a otra Huerca Lovera, a otra localidad. Y decía el hombre: pero ¿cómo me voy a ir yo? ¿Qué van a hacer mi hija? Ah, pues se siente, se tiene que ir usted. Entonces él se fue fuera de Vera a seguir ejerciendo la profesión, y la mujer, Josefa Orozco, se quedó en Vera, en Almería, y allí en la calle Mayor nació María Antonia Bustos Orozco. ¡Qué casualidad! Después, cuando ya pasaron varios años más, José Bustos Jiménez y Josefa Orozco Segura, con la chiquita, con María Antonia Bustos Orozco, se fueron a Sevilla
Ya era una mocita y allí conoce a un joven abogado muy dicharachero, muy inteligente y que se llamaba José Gonzalo Prieto García. Se enamoran, se casan y se vienen a vivir aquí. ¿Qué cosa? José Busto Jiménez, que estuvo aquí en 1841 hasta 1849, ¿cómo se iba a imaginar que aquí viviría su hija María Antonia, en este pueblo? Bueno, pues desde aquí puso en marcha esa fábrica de aceite de San José. Estaba donde estaba antiguamente la harinera Santa Clara, frente al cuartel de la Guardia Civil, en el sitio del Pilar aproximadamente. Bueno, pues ahí monta su fábrica. La monta en 1886. Esa fábrica era de lo mejor que había prácticamente a nivel nacional en cuanto a fábricas de aceite. Había otra que se había puesto en marcha 4 años antes en Utrera. La dirigía, su dueño era don Enrique de la Cuadra y Gibaja, o Gibaxa. Bueno, pues allí había una fábrica de aceite, pero aquello era aceite de oliva virgen. Lo que fabricaba Prieto era de una clase superior, posiblemente los mejores aceites del mundo. Se llamaban los aceites Blanquete y Oro. Estos aceites Prieto los empezó a vender, pero no solamente era por el hecho del aceite, sino por el aspecto que él le daba a los envases. De hecho, tuvo una patente para los envases de cómo vendía este hombre los aceites. Llamó muchísimo la atención, no solo entre la competencia, sino entre la prensa. No tardó en que la prensa española empezó ya a elogiar a Prieto, pero Prieto, cuando se hablaba de Prieto, se hablaba de José Gonzalo Prieto García de Lora del Río, los aceites de la fábrica de San José de Lora del Río, los orujos de Lora del Río. O sea, Lora del Río ya empezó a acompañar a Prieto allí donde él iba. Llegó a ser portada de periódicos tan importantes como El Globo, que ahí fue donde nació todo, en el año 89, 1989, cuando Pepe encontró ese artículo. También Le Temps, en Francia, un periódico muy prestigioso, económico de aquella época, también lo elogiaba. Y todos los periódicos de España elogiaban a José Gonzalo, lo destacaban por encima del resto. Bueno, pues Lora, con todos aquellos éxitos, porque se trajo de Barcelona en 1888 ni más ni menos que la medalla de oro de los mejores aceites. Hubo otras medallas de oro, pero él se la trajo para Lora del Río. En 1889 se trajo la medalla de oro de París. Era dificilísimo que jurados de aquellos entonces concedieran tan alta distinción a aceites que provenían de Andalucía. También se lo dieron a Enrique de la Cuadra de Utrera. A él le dieron incluso una mención de honor en París. Pero Prieto ya destacaba en todo ese mundo económico de finales del siglo XIX. Bueno, espero que les esté atrayendo esta historia, porque esto hizo que Lora lo adoptara como hijo. Es decir, ya era hijo adoptivo de Lora, como si hubiera nacido aquí. Era hijo de una loreña. Sus hijos habían nacido, todos los 9 hijos habían nacido en esta misma casa, en Lora del Río. El primero de ellos, José, falleció con una muy corta edad, había fallecido. Lamentablemente, bueno, pues de él hemos descubierto bastante poco, porque no había mucha documentación. Pero de los demás sí, hemos encontrado, de los demás hijos. Cuando todo parecía que estaba bien, que todo era camino de rosa, que Prieto no pararía ahí,
que sería mucho más de lo que ya entonces era, empezaron a venir problemas económicos. Aquellos problemas económicos se basaban sobre todo en que el tiempo no acompañaba. Hubo periodos de sequía, pero sequía, es decir, sequía de hambruna hubo en aquellos años. Y lo peor es que cuando acababa la sequía empezaban los temporales y prácticamente sin avisar pasaban los suelos de estar completamente agrietados y secos a estar inundados de agua. Para el campo aquello era absolutamente desastroso. En la campiña, en la zona de Utrera, no se notaron tanto los efectos como sí que se notaron aquí en la comarca de La Vega, de Lora del Río. Aquí sí se notaron mucho todos esos efectos de los temporales. En aquellos temporales hubo incluso, pérdida de vivienda, muchas familias de Lora se quedaron sin su casa, una casa se derrumbó y mató al matrimonio con su hija pequeña. Era un auténtico desastre lo que pasaba cuando llovía y llovía, y era impensable que aquello fuera a acabar alguna vez. Por eso Lora recurría a algo tan nuestro y es tan tradicional como eficaz: las rogativas a María Santísima de Setefilla. Nunca nos ha fallado.